de las jornadas. Ahora tenemos el gusto, el honor de escuchar primero a dos amigos de la neonatología, que eso es sumamente importante en un ambiente a veces complicado. Y segundo, sin lugar a duda, a dos referentes de neonatología neonatal, de toda la neonatología neonatal, y específicamente de temas respiratorios. En primer lugar va a hablar el doctor Gonzalo Mariani, que es jefe de servicio de neonatología del Hospital Italiano, conocidos por todos y por todas. Y en segundo lugar, nuestra querida Patricia Verani, que aparte de ser una gran referente en el tema y ser una de las coordinadores y de las ideólogas de este nuevo grupo de trabajo, actualmente está como directora asociada en el Hospital Garrahan, pero nunca deja de ser una referente para el servicio. Gracias a los dos por el apoyo y por sus charlas. Muchas gracias, Javier. Buenos días. Gracias, Sol. Gracias, Javier. Gracias a todo el equipo. Felicitaciones por esta creación del nuevo área de trabajo y auguro un gran éxito. Tenemos un representante del italiano ahí, el doctor Pablo Brenner, así que estamos muy contentos. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué hacemos en sala de parto con respecto a estas cuestiones de ventilación. Por supuesto, ahí estamos. La primera palabra a compartir es transición, ¿no? El momento de nacimiento, ¿sí? ¿A qué hora nació? No, es un proceso que hay que entender para poder acompañar a la familia en tan importante evento y proveer al recién nacido los cuidados necesarios. Los cuidados necesarios, los que necesita el bebé, no más y tampoco menos. Entonces esta palabrita que aparece ahí, transición, fíjense, cambio de paradigma, decía hace unos años Roy Bolling, decían, a lo que es apoyo fisiológico, acompañar al recién nacido en esa etapa tan importante, de tanta vulnerabilidad. Me voy a referir exclusivamente a prematuros en esta charla. Y hacer lo que necesitan, ¿sí? Por eso hace unos años que ya hablamos de los minutos de oro, los minutos dorados, y cómo hacer un abordaje cuidadoso, suave, para tratar de no agregar problemas a la situación que es bastante complicada. A mí me gusta esta analogía con una orquesta, ¿no? Porque la partitura, la pieza puede ser muy difícil, muy desafiante, y tenemos que estar preparados, y tenemos que tener los equipos, los instrumentos adecuados, y hacerlo bien. Y no podemos después, cuando las cosas no van bien, decir, era muy chiquitito. No, es como si estos dijeran, era Stravinsky, ¿qué querés que haga? No, es nuestra la responsabilidad de que los resultados sean lo mejor posible, y para eso tenemos que estar preparados y contar con el equipamiento y el entrenamiento adecuado. Esta revisión del grupo de Max Bento es muy reciente, el manejo del recién nacido prematuro en sala de parto. Fíjense, la prematuridad, control de temperatura, manejo del cordón umbilical y ventilación, no invasiva, oxígeno, invasiva. Vamos a seguir un poco este esquema en esta charla en estos minutos. O sea, 3 puntos: clampeo, temperatura, manejo respiratorio. Impresionante la cantidad de artículos que se están publicando, año a año va subiendo en el manejo del cordón umbilical, en el clampeo de cordón. Ahora en el PAS Meeting del mes pasado fue una de las estrellas, digamos, este tema de manejo del cordón. Y hace unos años, me acuerdo cuando el doctor Sereni Cernadas hizo su primer estudio aleatorizado grande de clampeo demorado o inmediato en recién nacido término, nuestra preocupación era la transfusión placentaria, ¿no? el prevenir la anemia, el mejorar los depósitos de hierro. Bueno, nuestro conocimiento ha ido aumentando y hoy día tenemos una concepción de la importancia fisiológica que ocurre en el momento de nacimiento y cómo el recién nacido respira y cómo manejamos nosotros el cordón umbilical. Fíjense, este estudio es en corderos prematuros, la medición de variables hemodinámicas en 2 circunstancias. El primer cuadro que está acá más a la izquierda suya es una situación en la cual se produce el clampeo de cordón antes de que el recién nacido respire o se lo ventile. Y la otra es la circunstancia en la cual se provee la ventilación o respira el recién nacido y después se clampea el cordón. Y claramente las situaciones son muy distintas y potencialmente muy riesgosas para hacer el primer escenario de clampeo antes de que el paciente respire. Fíjense, esto es presión arterial, sube bruscamente después de clampear el cordón, claro, aumenta la resistencia vascular periférica, el flujo sanguíneo pulmonar disminuye y el flujo de la arteria carótida
se ve alterado y con grandes fluctuaciones, cosa que no ocurre cuando permitimos que el recién nacido respire y recién entonces después clampeamos el cordón. Y esto tiene una explicación muy gráficamente mostrada aquí por este dibujo de Satián, que nos tiene acostumbrados a sus gráficos. Fíjense, esto es clampeo precoz antes de que el recién nacido respire, o que se lo ventile si es necesario ventilarlo. Entonces acá tenemos la placenta, acá producimos el clampeo, la ligadura del cordón umbilical, y entonces abruptamente se corta el flujo de sangre que era el retorno venoso principal de la aurícula izquierda, porque ustedes saben que la vena umbilical lleva la sangre mejor oxigenada y tiene un trayecto preferencial a través del foramen oval para ir al corazón izquierdo, para después salir a irrigar coronarias, cerebro, etc. Entonces, ese flujo de sangre se ve cortado abruptamente por el clampeo de cordón. Por otra parte, como el paciente todavía no empezó a ventilar y a airear sus pulmones, las resistencias vasculares pulmonares siguen altas y entonces no se ha producido ese aumento en el flujo sanguíneo pulmonar que debe ocurrir en el momento o en el proceso de nacimiento. Con lo cual el retorno venoso pulmonar a la aurícula izquierda también es muy bajo. ¿Esto qué hace? Una baja precarga del corazón izquierdo, sumado a que el clampeo hace que suban las resistencias sistémicas en el circuito sistémico, eso hace que tengamos un corazón izquierdo con baja precarga y alta poscarga. Y eso lleva, por supuesto, a caída del gasto cardíaco y alteración en el flujo sanguíneo cerebral. Todo esto es fisiología y es lo que se ha visto en estudios en animales y algunas cuestiones de estudios humanos que podemos también atribuir a este escenario de complicación. En cambio, si uno realiza el clampeo fisiológico, que muchos llaman oportuno, tratando de evitar demorado, que tiene un significado por ahí negativo, no es tan demorado, sino oportuno fisiológico. Posterior al comienzo de la ventilación, uno ventila, permite que todavía haya flujo de sangre hacia la aurícula izquierda por la vena umbilical, ventila los pulmones, se abren los vasos pulmonares, comienza a fluir sangre hacia la aurícula izquierda de los pulmones, y entonces la transición, de vuelta, se da de manera mucho más armónica, con un adecuado gasto cardíaco y sin fluctuaciones o alteraciones del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si se realiza el clampeo inmediato de cordón y se retrasa el comienzo de la ventilación, el recién nacido está en riesgo de agregar un insulto isquémico por el bajo gasto cardíaco a su eventual problema hipoxémico, que puede tener que ver con la inmadurez en caso de prematuro, con la asfixia en caso de otros pacientes. Entonces, quizás en lugar de establecer un tiempo fijo, no, ahora en mi unidad, en mi servicio hacemos siempre 45 segundos. No, el tiempo, como decía Musante, ¿no? Un talle único para todos no suele funcionar. Quizás en lugar de establecer un tiempo fijo para la ligadura de cordón para todos los recién nacidos, se debiera tener un concepto más fisiológico de la transición al nacimiento, considerando de manera relativa el momento de comienzo de la respiración y la oclusión del cordón. Y les decía que había estudios en humanos con resultados muy significativos. Esto fue publicado en octubre del 17 en New England. Más de 1.500 pacientes, clampeo inmediato, los primeros 10 segundos versus clampeo demorado, por lo menos 60 segundos, y lo que vieron en estos pacientes prematuros fue una disminución franca en la mortalidad. El solo hecho de cambiar el momento en que se clampea el cordón se asoció con una disminución notable de la mortalidad. En ese mismo momento se publica un metaanálisis, porque dijeron, esto es fuertísimo este resultado. Hagamos un metaanálisis y publiquémoslo al mismo tiempo para ver si esto es consistente con otros estudios. Y ese metaanálisis, acá está, para prematuros, globalmente, menos de 37 semanas, impacto favorable del clampeo demorado, oportuno, en cuanto a la mortalidad. Y para menores iguales a 28 semanas, lo mismo. Hay una disminución significativa de la mortalidad, con un NNT, número necesario para tratar, de 20. Y además hubo otros efectos. Menos hemorragia intracraniana y menos requerimiento de transfusiones en los prematuros que tuvieron el clampeo fisiológico demorado. Así que fuerte es la evidencia, como decía Gabriel, esto es bastante sólido. Pero después uno dice, bueno, está bien, pero si tengo que reanimar al bebé, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar 60 segundos esperando? Entonces, ¿qué hacemos si tengo que darle más que estimulación táctil? Entonces empiezan a publicarse estudios que justamente tratan de ver por qué no reanimamos aún con el cordón conectado a la placenta y hacemos las maniobras de reanimación en una mesita al lado de la madre. Bueno, este primer estudio acá arriba, de Blanc,
Son pocos pacientes, 40, 12 requieren reanimación, lo hicieron, es un estudio de factibilidad, mostraron que se podía hacer. Este segundo estudio, 250 pacientes, muestran alguna tendencia en ciertos resultados mejores, nada menos que en mortalidad, por ejemplo, y dio lugar al gran estudio aleatorizado. Perdón, este es el seguimiento del anterior, que muestra el seguimiento a los 2 años y marca en esos 200 y pico de pacientes que hay una mejoría en cuanto al outcome, muerte o evolución del neurodesarrollo adversa. Entonces, ya empezamos a tener información a largo plazo, pareciera, digamos, también contundente. Pero, les decía, esto llevó al diseño de un estudio aleatorizado controlado grande. Se acaba de presentar el protocolo y los resultados preliminares en el PAS Meeting. Yo no fui, pero esto está en la página, uno lo puede ver. Fíjense, menores de 30 semanas, clampeo fisiológico, es decir, hasta que el paciente esté estable, le brindamos cuidado. CPAP, BPP, estimulación, al lado promedio 5 o 6 minutos al lado de la madre. Hasta que el paciente está respirando con CPAP, con una buena frecuencia cardíaca, saturando adecuadamente y con una FiO2 baja. Ahí clampaban el cordón. Versus clampearlo, no, inmediato no, porque ya sería no ético clampear inmediato, sino clampearlo a los 30, 60 segundos, como son las mayores recomendaciones en prematuros. Y el outcome a evaluar son sobrevida sin injuria cerebral y o enterocolitis necrotizante. No se ponga muy contento porque no tengo los resultados. Esto es lo que muestra el doctor Knoll en el PAS Meeting. Dice, en octubre del 22 terminamos de incluir pacientes, 690. Tenemos datos para ser analizados, pero no lo hemos hecho. Así que más tarde este año vamos a dárselo. Es lo que hay, ¿qué va a ser? Pero estemos atentos a este trial, ABC3 trial, aeration, breathing y cord clamping, 3 porque se hicieron 2 anteriores pilotos. Bueno, estemos atentos. No voy a hablar de ordeña y de cordón por esto. Este metaanálisis muestra claramente que el ordeña y el cordón, en comparación con el clampeo demorado oportuno en recién nacidos prematuros, aumenta el riesgo de hemorragia intracraniana. Cuando uno ordeña el cordón, sí, le quiere pasar sangre por la vena, pero también está metiendo presión en la arteria, y esa alteración en el flujo cerebral que se relaciona con ese ordeñe podría estar explicando esto. Así que ordeñe contra demorado no, contra inmediato no tenemos datos. Esto no lo voy a hablar yo, pero si quieren una revisión muy buena y muy actualizada de lo que es las estrategias de manejo del cordón umbilical con el impacto respiratorio, circulatorio, neurológico, este artículo del Seminar Experimentores del año pasado es bien bueno. Vamos al segundo, temperatura. Hay mucho escrito de temperatura. Hace más de 60 años Bill Silverman ya nos decía la hipotermia se asocia con mayor mortalidad. Yo elegí un artículo que vuelve a mostrar lo mismo 50 y pico años más tarde. Este es del grupo de la Red Brasilera de Neonatología. Son amigas nuestras, María Fernanda Branco de Almeida, Ruth Ginsburg, que hicieron este trabajo en más de 1.700 recién nacidos prematuros y encontraron que en su red a los 5 minutos 44% tenía hipotermia y al ingreso a UCIN 51%. Uno dice, ¡qué barbaridad! Fijémonos en nuestras unidades, porque nos vamos a llevar una sorpresa. Uno cree que lo hace fenómeno, después les cuento cómo estamos nosotros. Y lo que hicieron muy interesantemente estas autoras es analizar los factores que se asocian a mayor hipotermia, por ejemplo, inmediata a los 5 minutos, y bueno, la temperatura ambiental. Si el ambiente está frío, el paciente habitualmente se enfría. Y el uso de la bolsa plástica, cómo disminuye ese riesgo de que el paciente se enfríe. Y después al ingreso al UCIN, haberse enfriado inicialmente, aumenta más de 7 veces el riesgo de que llegue a la terapia frío. Y el uso del gorrito disminuye, o sea, lo que todos sabemos, ¿no? Pero está acá y lo tenemos que hacer. Y lo otro que vuelve a encontrar es la asociación entre hipotermia al ingreso al UCIN y mayor mortalidad. Fíjense, un otro ratio acá de 1,64. Y lo que fuimos aprendiendo en estos últimos años es que es malísimo que llegue hipotérmico, pero ojo, porque también es malo que llegue hipertérmico. Esta relación en U, en este artículo, de morbilidad mayor o mortalidad con respecto a la temperatura al ingreso a la unidad. Si está hipotérmico es malo, si está hipertérmico también. Así que tenemos un rango de normotermia que es hacia el que tenemos que apuntar.
La metaanálisis de Cochrane muestra claramente que el uso de bolsas plásticas en cuanto nace el recién nacido disminuye el riesgo de hipotermia. Y esto que quería mostrar, porque es algo por ahí no tan difundido, hay estudios estudios aleatorizados que han evaluado el brindar gases acondicionados. Si un paciente tiene que ser ventilado con presión positiva, darle gases con calentador humidificador. Y en este estudio, y hay otros, en general son pequeños, pero en estos estudios se muestra que proveer gases acondicionados, lo mismo que hacemos en las terapias, disminuye el riesgo de hipotermia, o sea, el porcentaje de pacientes que entran con normotermia en la unidad se ve aumentado. Nosotros todavía no usamos calentador humidificador clásico, esto es un tema, no hay que prenderlo, esperar que caliente, etc. Nosotros dijimos, bueno, ¿qué tal si usamos esto? Que es el intercambiador de calor y humedad, un calentador pasivo, y con Agustín Bernaski llevamos adelante un estudio en conejos, donde lo que hacíamos era ventilar con Neopaf a los conejos con el intercambiador de humedad, con el calentador humidificador o sin nada, como muchas veces se hace en sala de parto. Y medíamos la humedad y la temperatura de los gases inspirados. Por supuesto, lo óptimo es el calentador humidificador, lo malísimo es no poner nada, y en el medio acá está el intercambiador de calor y humedad. No sabemos si esto es aplicable a seres humanos, no hay estudios hechos, estamos tentados en hacer uno, pero mientras tanto nosotros lo estamos usando, nos parece que por lo menos parecería ser mejor que no usar nada. Son pocos minutos, después sí, si entra en respirador, obviamente usamos el calentador clásico. Este es un metaanálisis en red de estrategias de prevención de hipotermia, y básicamente todo lo que ustedes conocen funciona. El tema es que hay que usarlo, y entonces el uso en sala de partos de una bolsa o envoltura de plástico con un gorro y o con gas humidificado y calentado parece ser la intervención térmica adecuada para los recién nacidos prematuros, sumado a la temperatura ambiente adecuada. Por eso la hipotermia es común, mucho más común de lo que creemos en general. Nosotros hacíamos todo bárbaro, y cuando medimos teníamos 50% de hipotermia al ingreso. ¿Qué cambiamos? Nos reunimos con enfermería y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y empecemos a medir temperatura en sala de parto. ¿Ah? No lo habíamos pensado. Entonces ahora están midiendo la temperatura en sala de parto y hemos bajado a 15%. Todavía tenemos un camino por recorrer. Solo 6% por abajo de 35,5. Pero es algo que hay que poner mucha energía e involucrar a todo al personal. En prematuros menores de 32, como dice el manual de reanimación, se recomienda el uso de una combinación de intervenciones, además, por supuesto, de la fuente de calor. También decíamos que es muy importante evitar la hipertermia. Y esto que decía recién, recomendamos que se registre la temperatura corporal de recién nacido en sala de parto como predictor, acuérdense del estudio de las brasileras, y como indicador de calidad de atención. Es una medida de calidad de atención. Y pasamos a la parte de respiratorio, manejo respiratorio. Bueno, siempre traigo yo, como Gabriel trae el comentario de Rhys Clark, traigo este de Alan Job, que dice, cuando van a recibir un prematuro extremo, da vuelta la frase famosa esta de no te quedes ahí parado, hace algo, y él dice, no hagas algo, quédate ahí parado. Es decir, no se vean obligados con el laringo así a ventilar, sino estate ahí, entendé qué le está pasando y dale lo que necesita. Me parece fácil, ¿no? Y lo otro es esto, de llevar la terapia intensiva, la tecnología de la terapia intensiva a la unidad. Eso, el mismo paciente que en un ratito va a estar en la terapia intensiva con todos los monitores, con todo el respirador mejor, con el mejor equipamiento, con el mejor personal de enfermería, en sala de parto, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo mismo? No, vamos rapidito, que así llegamos rápido. La sala de parto tiene que ser la antesala de la terapia intensiva, tiene que ser una terapia intensiva. Delivery Room Intensive Care Unit, le dice Max Bento y sus colegas. Esta es nuestra sala, hace un año probablemente, pudimos incorporar estas servocunas con el Neopaf incorporado, blender por supuesto, tenemos oxímetro, monitor de frecuencia cardíaca, filmamos las reanimaciones para después revisarlas y hacer docencia, y tenemos también un monitor de función pulmonar. Tenemos desafíos importantísimos en la recepción de un prematuro. La vulnerabilidad, por supuesto, son personas que están atravesando esa transición en un momento que no la deberían estar pasando, y son altamente vulnerables en todos los aspectos, por la inmadurez y por muchas otras cosas. Tenemos que tener conocimiento y comprensión de los procesos que ocurren en ese momento, hacer una evaluación adecuada y dar las terapias acordes, y saber que nuestras conductas tienen consecuencias, buenas o malas. Esto es muy rápido, un montón de factores del prematuro que no voy a detallar.
hacen que tanto respiratorias como del sistema cardiovascular hace que el recién nacido prematuro tenga dificultad en el inicio de los primeros movimientos inspiratorios, la liberación del líquido pulmonar y el establecimiento de una capacidad residual funcional. Eso lleva a insuficiencia respiratoria y a la necesidad de asistencia en los primeros minutos de vida. Es muy frecuente que necesiten algún tipo de asistencia a los prematuros. Pero no le demos a todos, démosle a los que necesitan. Algunas cuestiones de fisiología. En la vida, y me parece interesante, importante, en la vida fetal existe una resistencia laríngea a la salida del líquido pulmonar. Es decir, hay una glotis cerrada que mantiene el líquido y esto favorece el desarrollo pulmonar. Esto lo conocemos. El inicio de las respiraciones espontáneas en el momento del nacimiento parece ser la clave para el cambio de este reflejo. El feto, si tiene apnea, cierra la glotis y mantiene el líquido pulmonar. Cuando uno está afuera, si tiene apnea, no debería cerrar la glotis. Entonces, esto que pasa en los prematuros está inmaduro. Y entonces, en un recién nacido prematuro que tiene apnea o que tiene un esfuerzo insuficiente, puede haber todavía un efecto de ese reflejo de la vida fetal y generar una obstrucción de vía aérea con cierre de glotis, cierre a nivel de la laringe y cierre a nivel de la epiglotis. Entonces, ¿uno qué hace cuando ve eso? Y le da ventilación a presión positiva. Sin embargo, hay estudios que están mostrando que la ventilación a presión positiva, cuando la glotis está cerrada, la epiglotis está tapando, no es efectiva. Y en esta situación, el foco entonces debería dirigirse más a estimular o asegurar la respiración y a evitar la apnea obstructiva, quizás con más estimulación táctil, quizás con alguna mascarilla, con tubo endotraqueal, etc. Pero es importante tener en cuenta qué está pasando, entender que quizás lo que está pasando es eso, es una obstrucción de la vía aérea. Entonces, esto se me ocurrió ponerlo así medio rápido ayer. Hay varios factores, entre ellos después hablamos del reflejo trigeminal, que condicionan apnea en el recién nacido o pobre esfuerzo respiratorio en el momento de nacimiento. Eso puede disparar este reflejo que les digo del cierre de la glotis. ¿Uno qué hace cuando ve que no ventila, que está apneico? Le pone ventilación a presión positiva, pero esto fracasa porque la glotis está cerrada. Y entonces ahí, ¿qué hacemos cuando uno no puede ventilar adecuadamente? Mr. Sopa, claro, Mr. Sopa siempre presente. Entonces, ojo con la técnica de la máscara facial, importante ser muy detallados y cómo lo hacemos. Bueno, considerar si no tiene que ser intubado, y por qué no máscara laringe, que poco usamos máscara laringe en sala de parto. Y lo otro es más estimulación táctil. Esto es algo que no está muy estudiado. Esta es una imagen del programa de reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría, donde sugiere que cuando uno tiene dificultades con la máscara, lo hagan entre dos operadores. Que uno se dedique solamente a tener la máscara, para que no genere mucha presión, para que además le levante la mandíbula y mantenga sin obstruir la vía aérea por la compresión que yo hago, y otra persona va ventilando. Bueno, si hay suficiente gente, podríamos recurrir a esta recomendación. Pero es importante entonces la colocación de la máscara laríngea. Fíjense en esta revisión que les decía del grupo de Max Bento, cuáles son los eventos adversos que reducen la efectividad del bolseo con máscara, ¿sí? Bueno, que el tamaño no sea adecuado, como bien sabemos, que la posición no sea adecuada y que haya fuga, que haya pérdida, que comprimamos demasiado fuerte y entonces estemos acodando la vía aérea y generemos obstrucción. Y esto, reflejo trigeminal. Cuando uno comprime con una máscara la cara del recién nacido, puede activar un reflejo que se llama reflejo trigeminal o cardiotrigeminal, y eso dispara bradicardia y apnea. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el recién nacido está respirando? Le vamos a dar un poquito de CPAP, pum, le ponemos la máscara y entra en apnea, disparado por este reflejo trigeminal. Así que mucho cuidado con eso. Y lo que decíamos recién también, este cierre de la glotis inadvertido que puede comprometer la entrada de aire al estar dando presión positiva. De vuelta, esto de la cierre de la glotis me parece que no es algo que esté tan difundido. Me pareció bueno traer algunos estudios. Este es un estudio hecho en conejos, con imágenes que van mostrando cómo cuando el conejo no ventila, está en apnea, se le cierra la glotis y por más que le pongan CPAP no entra aire. Y este es un estudio muy interesante, el segundo, el efecto de la máscara facial para el apoyo respiratorio en recién nacidos prematuros, estos son humanos, que están respirando al nacimiento. Fíjense esto, filmaron 429 recién nacidos prematuros, menores de 32 semanas, que recibieron apoyo con máscara facial. CPAP, en general CPAP.
86% de esos recién nacidos tenían respiraciones espontáneas, o sea, a los 14% le dieron BPP, pero a la mayoría tenía respiraciones espontáneas antes de colocar la máscara, que se ponía para darle presión positiva como CPAP. Bueno, de esos que respiraban espontáneamente, más de la mitad, 54% en este estudio, desarrollaron apnea al aplicar la máscara facial, ¿sí? Con esa mediana, a los 5 segundos. Y en el estudio, en el análisis de regresión logística, vieron una asociación con edad gestacional. A menor edad gestacional, más probable que ocurriera esto. Cuanto más chiquitito, más presión, más dispara el reflejo, más apnea generada por nuestras maniobras. Y esto que les decía de la estimulación táctil, este es un muy buen resumen, una revisión sistemática, porque hay muy poco estudiado de cómo hacer, cuánto tiempo, de qué manera la estimulación táctil. Lo que decimos es, hacemos un poquito y si no responde, vamos a BPP. Bueno, esta revisión muy exhaustiva es muy interesante porque llega a algunos planteos como los que puse acá. La estimulación táctil repetitiva en los primeros 4 minutos de reanimación mejora la oxigenación. La estimulación táctil durante la ventilación a presión positiva puede mejorar las respiraciones espontáneas. Y la pérdida perimáscara y la obstrucción de la vía aérea no parecen verse afectadas por la estimulación táctil durante la BPP con máscara. ¿Vieron que hay algunos que instintivamente le siguen dando mientras uno está bolseando? Quizás no estén tan equivocados. Otro tema, oxígeno. Claro, todos sabemos la toxicidad del oxígeno por mucho o por poco, ¿sí? La enfermedad de radicales libres de la neonatología, como tanto el exceso de oxígeno como la falta de oxígeno interviene en la secuencia fisiopatológica de distintas enfermedades del recién nacido, como figura en este gráfico. Factores que afectan la oxigenación al momento de nacimiento, bueno, factores maternos que tienen que ver con problemas del embarazo, factores propios, factores genéticos, factores de malformaciones, factores que tienen que ver con la edad gestacional, por supuesto, pero factores extrínsecos y ahí entramos nosotros. ¿Qué equipamiento tenemos? ¿Cómo lo usamos? ¿Qué tan bien entrenado estamos? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Cómo monitorizamos? Ahí está. Y esto es lo que más o menos se sabe. El dibujo es malísimo, claramente no lo hizo Satian. ¿Con qué FiO2 iniciar? Todavía no sabemos. Los metaanálisis de que comparan baja versus alto no muestran diferencia en la mayor parte de los outcomes. Pero sí sabemos hoy día que si la saturación al 5.º minuto es un dato muy importante, muy relevante. Si satura menos de 80%, ha habido asociación en varios estudios con todo esto que está acá. Mayor muerte, más bradicardia, más hemorragia intracraniana y menor o peor desarrollo cognitivo en el largo plazo. Así que hoy día al APGAR 5 habría que sumarle la saturación del 5.º minuto. Este es simplemente uno de los estudios que lo que quiero mostrar es cómo, si los pacientes, está bien que uno dice, bueno, pero ¿por qué saturaba? ¿Porque trabajé mal o porque estaba tan grave que por más que yo haga lo que haga? Bueno, no importa, esto es una asociación. Nosotros hagamos lo posible para mejorar. ¿Qué es? ¿Un problema de capacidad residual funcional? ¿Un problema de FiO2? Empecé con 0,3, pero ¿cómo fui subiendo después? ¿Cómo hice la titulación de oxígeno? Bueno, los recién nacidos prematuros que tenían una saturación menor de 80 a los 5 minutos tuvieron una asociación con mayor riesgo de muerte y de hemorragia intracraniana grave. Todos conocen las recomendaciones del manual y del CEFEN y de la SAP. Empezamos en los más pequeños con 0,3, porque probablemente 0,21 sea insuficiente para la mayoría de los prematuros extremos, y después el tema es ir titulando para alcanzar los objetivos de saturación en esos primeros minutos. Nada nuevo. Y terminamos con la parte de injuria pulmonar, inducida por respirador, inducida por ventilación a presión positiva, inducida por lo que hagamos con esa vía aérea, en este caso en sala de parto. Distintos mecanismos, Gabriel habló de algunos de ellos. Biotrauma es la liberación de citoquinas inflamatorias por el solo hecho de generar ventilación a presión positiva. Endotrauma es pongo un tubo toracal y ya tengo daño. No ventilé todavía, puse el tubo y ya tengo daño. Se pierde la fisiología protectora de la vía aérea. Bueno, atelectrauma, barotrauma, etc. O sea, es peligroso. Y esto es lo que mostró Gabriel, las dos zonas de daño pulmonar. Lo que yo quiero mostrar acá es que tanto la injuria asociada con la sobredistensión, o sea, con volúmenes pulmonares cercanos a la capacidad pulmonar total, y la ventilación por debajo de la capacidad residual funcional, ¿sí? O sea, daño por colapso, daño por sobredistensión, esta distancia, como bien dijo Gabriel, la ventana de seguridad es muy pequeña en los prematuros. En adultos el concepto es el mismo, pero tienen 50 mililitros por kilo de espacio.
Nosotros tenemos 15, ellos, los recién nacidos, 15 por kilo, pesa 500 gramos, 7 mililitros. Me paso 7 mililitros, toqué la zona alta. Para abajo, toqué la zona baja, daño pulmonar. Así que mucho cuidado. Bueno, esta es una figura que muestra todo lo que ocurre cuando hacemos daño pulmonar asociado a respirador. Busquen si quieren esa referencia. Es simplemente para mostrarles, para crear un efecto tremendo lo que ocurre en esos pulmones. Además, acá no está mostrado, se detiene se detiene el desarrollo pulmonar normal, frena el desarrollo. Por eso hablan de la nueva displasia ahora. Por ahí no está tan grave, pero el solo hecho de ventilarlo, de darle presión positiva, hace que se detenga el desarrollo pulmonar normal del recién nacido prematuro. A mí me encanta, es medio largo, pero a mí me encanta esta reflexión que hace la doctora Bolling. ¿Podemos trabajar mejor juntos, neonatólogas, neonatólogos y pacientes? Entonces dice, abordar el manejo en sala de parto es nuestro primer paso. Muchas veces, ironía, a pesar de nuestros esfuerzos, los bebés prematuros intentarán respirar. Bueno, mejorar nuestras habilidades para reconocer eso y ajustar nuestro apoyo en función de su estado permitirá una transición suave, bla, bla, bla. Trabajemos juntos, hablémonos. Todos conocen este metaanálisis, o esto hay más de uno, de cómo fueron a principios de este siglo los estudios que trataron de ver, bueno, basta, no intubemos de rutina, después el CPAP y tratemos de evitar la intubación endotraqueal. ¿Sí? Bueno, no fueron resultados tan maravillosos en los estudios individuales, pero sí el metaanálisis muestra una disminución significativa en el outcome muerte o displasia broncopulmonar. O sea, ofrecer CPAP al paciente prematuro que está respirando espontáneamente es mejor que intubarlo en sala de parto, eso sí. Ahora, cuidado con esto, porque uno puede tener la sensación, y más si ve un gráfico como este, dice, bueno, relación entre intubación y displasia. Cuanto más intubación en sala de parto, cuanto más intuba en sala de parto, más displasia. Entonces tratemos de no intubar. Sí, tratemos de no intubar, pero hay muchos pacientes que necesitan ser intubados. Entonces cuidado, porque cuando uno ve este título y este gráfico, dice, epa, ¿qué pasa? Cuando uno va a leer el artículo, ve que el problema no era intubarlo en sala de parto, sino mantenerlo intubado y ventilado más tiempo. La intubación por menos de 24 horas no se asoció a mayor riesgo de displasia. Entonces el problema no está en no lo intubes. Tratemos de no intubarlo, pero si lo intubamos, extubémoslo temprano. Lo mismo encontramos en este estudio de Pablo y colegas, en un estudio hecho en el hospital italiano. La duración de la ventilación mecánica fue el factor asociado a displasia broncopulmonar, y no tanto el uso de ARM. ¿Estuvo o no estuvo en ARM? El tema es cuánto tiempo está. Entonces, los recién nacidos prematuros suelen tener dificultades para airear sus pulmones, está dicho. Un porcentaje importante necesitan que le demos ventilación a presión positiva, y esta debe ser aplicada de manera adecuada, cautelosa, para crear y mantener la capacidad residual funcional. Ese es nuestro objetivo, facilitar el intercambio gaseoso y, por supuesto, minimizar el daño pulmonar. Entonces, ventilamos con PEP o sin PEP. Primer tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando ventilo sin PEP? Y no genero capacidad residual funcional. Esto es volumen pulmonar y estos son mis respiraciones. Colapso, apertura, colapso, apertura. En cambio, si ventilo con PEP, logro que se establezca capacidad residual funcional. Y esto lo vamos a ver en estos dos videos. Acá estoy ventilando sin PEP, cierro y abro, y acá estoy ventilando con PEP. Gradualmente lo que está blanco es aire. Se va generando esa capacidad residual funcional cuando ventilo con PEP. Algo tan sencillo como eso. ¿Cómo ventilamos a nuestros pacientes? ¿Cómo brindamos PEP? Esta es otra técnica que a varios grupos se les ocurre. Dice, bueno, la vía aérea y los pulmones están llenos de líquido. Entonces tiene mucho más resistencia al paso del flujo de aire, de gas, que el aire, que si hubiera aire. Entonces necesitamos, cuando hay mucha resistencia, más tiempo y más presión. Y entonces surgió la idea de la insuflación sostenida o la inflación sostenida. Entonces le damos a dar 15 segundos de presión alta, 20-25 centímetros de agua, tipo un CPAP de 20-25 centímetros. Y ahí va a abrir y después ventilamos. Bueno, y así esto es lo que pasa. Pongo 20 centímetros de agua y lo dejo así en CPAP. Infla o no. Recluta, recluta. Y después empiezo a ventilar. Entonces digo, che, esto es una buena idea, hagamos estudios. Bueno, se hicieron estudios para comparar cuál es la mejor estrategia.
con insuflación sostenida, sin insuflación sostenida, con PEP, sin PEP. Bueno, hoy les digo que lo mejor parece ser esto, no insuflación sostenida y sí ventilar con PEP. ¿Por qué? Porque en el 2019, Kirpalani y colaboradores publicaron este artículo de la inflación sostenida versus ventilación con PEP en recién nacidos prematuros en el momento de nacimiento, ¿sí? Esta es la insuflación sostenida que usaron, 20 centímetros de agua por 15, seguido por una segunda de 25 centímetros de agua de 15 segundos, muerte o displasia como outcome primario, y tuvo que suspenderse el estudio porque el Comité de Seguridad mostró que había un aumento de las muertes tempranas en el grupo de inflación sostenida. Y acá lo ven en este mismo trabajo, en el análisis ajustado, 5,6 veces más riesgo de muerte en el grupo al que se le dio inflación sostenida. No lo hagan. Me parecen buenas ideas. Nosotros siempre fuimos bastante escépticos, debo confesar, de esto, pero no lo usamos nunca. Pero bueno, ahora evidencia. ¿Cómo no mencionar este trabajo cuando hablamos de ventilación a presión positiva en sala de parto? Estudio hecho mayormente en Argentina, más de 1000 recién nacidos a los cuales se le autorizó a brindar ventilación a través de la reanimador con pieza en T o bolsa autoinflable. No hubo diferencias en el outcome primario, que era la frecuencia cardíaca por arriba de 100 a los 2 minutos. Estos incluían pacientes de cualquier edad gestacional, pero sí hubo diferencias en outcomes secundarios importantes, ¿no? El que usó la pieza en T, el grupo que usó la pieza en T tuvo menos intubación en sala de parto, se usaron menos PIM, se usó mucho menos porcentaje de presión por arriba de 25, se usó menos FiO2, y además en los resultados, menos días de ventilación, menos días de oxígeno. La única diferencia entre los grupos era que uno lo reanimaban con reanimador en pieza en T y el otro con bolsa autoinflable. Y cuando van a analizar los prematuros, exclusivamente, fíjense, si bien la N es más pequeña, mucho más pequeña, la displasia fue significativamente menor en el grupo que fue reanimado con el reanimador con pieza en T, ¿sí? ¿Por qué? Quizás porque se usaron menos presiones, quizás porque la PEP que se administra con reanimador pieza en T es mucho más eficiente que con la bolsa autoinflable. Son especulaciones, pero lo que se vio acá, si bien es un outcome secundario, es como para considerar. Entonces, cuando damos ventilación a presión positiva, damos presión. ¿Qué pasa con el volumen? Lo que hablaba Gabriel. ¿Y el volumen? ¿Lo miramos, no lo miramos? ¿Importa, no importa? Algunas cositas. Esto es un estudio viejísimo, pero que lo seguimos citando. Animales de corderos prematuros se bolsean enérgicamente con 6 bolseos de 35 mililitros por kilo de volumen TIDA. ¿Y qué pasó? Bueno, arruinó los pulmones de manera tal que ni siquiera hubo respuesta satisfactoria al surfactante. Ventilar vigorosamente con altos volúmenes TIDAL daña los pulmones, aun cuando sean 6 respiraciones. El volumen daña, volutrauma. Fíjense esto. Entonces, bueno, entonces yo miro el tórax y veo cómo expande. Entonces estoy atento. Este estudio buenísimo. 20 recién nacidos prematuros, se le dio ventilación a presión positiva con máscara y reanimador con pieza en T, porque creemos que es lo mejor. Y se hacían mediciones que los operadores no miraban con el monitor de función pulmonar. Y a los 60 segundos, los investigadores le preguntaban a los que estaban reanimando, ¿qué también piensa usted que está expandiendo el tórax? Divino, no está reanimando, pero bueno, no importa, había que contestar. Y contestaban, bien, muy bien, poquito, la verdad que ni idea. Bueno. Y dice, y decime más o menos con qué volumen TIDAL crees que lo estás reanimando. Le estás dando. Ni idea. Había el que estaba a la cabecera y uno que estaba al costado, ¿no? Contestaban cualquier cosa, o sea, no sé o nada es lo mismo que adecuadamente. El que decía, está expandiendo muy poco, estaba expandiendo con un volumen TIDAL altísimo. El que decía demasiado era un volumen TIDAL normal. O sea, no tenemos idea de la evaluación por la visión del movimiento del tórax, qué volumen TIDAL le estamos dando. Y como hay otros estudios. Fíjense, la variabilidad, cada uno de estos cajitas o box plots es un paciente. Gran variabilidad del volumen TIDAL expirado en cada paciente y gran variabilidad entre pacientes, ¿sí? Además, 48% de fuga, altísima, y la mediana del volumen TIDAL en este estudio fue 6,4 mililitros por kilo. Y después otros estudios similares muestran lo mismo. Hay gran variabilidad en el volumen TIDAL que le damos a los pacientes, porque nosotros podemos estar ventilando, no, yo controlo la presión, le estoy dando 20, que es lo que dice el manual, le doy 20. Pues depende de la distensibilidad del paciente. Si todos tuvieran la misma distensibilidad, bárbaro, le doy 20 a todos y estoy fenómeno.
Pero los pacientes son distintos, como decía Gabriel, entre ellos y con el tiempo. No es lo mismo la distensibilidad del primer minuto de vida que a los 5 minutos. Entonces esto, y fíjense el volumen tidal promedio en este estudio, 8,7 mililitros por kilo. Altísimo, ese fue el promedio. Eso es lo que hacemos, gente seria, esto, gente australiana, digamos, de primer nivel. Entonces, pero no hay relación entre la PIM y el volumen tidal. Si le doy más, entra más volumen. Sí, a misma distensibilidad. Pero el problema es que no sabemos la distensibilidad. Fíjense esto. Esto es la presión inspiratoria máxima en centímetros de agua y esto es el volumen tidal expiratorio que recibían los pacientes. La mayoría se clavaban acá, no le daban mucho más de 30, aunque algunos sí, de presión. Pero fíjense la gran variabilidad. A este paciente le estaban dando 30 de presión y levantaba un volumen tidal de 2 mililitros por kilo. A este otro le daban lo mismo, 30. No, pues yo le doy a todo lo mismo. Y estaba más de 30 mililitros por kilo de volumen tidal. Eso puede ser peligroso. Y esta es la otra. Esto acá en el eje de las X, la estimación del reanimador de cuánto volumen tidal le estoy dando. ¿Cuánto crees que le estás dando de volumen tidal? Y claro, todos decían 5 o menos. Nadie dice, le estoy dando 10. ¿Y cuánto le estaban dando realmente? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Idea. Y entonces aparece el monitor de función pulmonar. ¿Es bueno usar monitor de función pulmonar en sala de partos? Bueno, este es un estudio, un controlado aleatorizado, recién nacido menos de 32 semanas, que eran ventilados en sala de parto, y había un grupo que tenía acceso al monitor de función pulmonar y otro grupo que se registraba, pero eran ciegos, no lo veían, estaba oculto. Bueno, el grupo que tenía el monitor de función pulmonar, viendo si había pérdida, cuánto volumen tidal le estaban dando, tuvo menos fuga en la máscara, volumen tidal más bajo, un porcentaje mucho menor que les dieron un volumen tidal por arriba de 8 mililitros por kilo, una menor ventilación minuto. Esto probablemente tenga como resultado menor hipocapnia, y sabemos los riesgos de la hipocapnia en los recién nacidos prematuros. Así que este estudio piloto, pocos pacientes, parecía ser prometedor. Fíjense que en ese mismo estudio, el grupo que veía el monitor tuvo un mayor riesgo de volumen, acá está. El que no veía el monitor, tuvo mayor riesgo de volumen tidal por arriba de 6 mililitros por kilo, casi 4 veces más que el grupo que veía el monitor. Y esto era mayor el impacto en edades gestacionales más bajas. O sea, los que más alterado tenían el volumen tidal eran los más chiquititos. Sin embargo, después se publica este otro estudio con muchos más pacientes, casi 300 pacientes, donde no encuentran diferencias. Este es un estudio publicado hace 2 años y ellos no encuentran diferencia en el outcome primario, que era qué porcentaje de pacientes estuvo en el rango deseado, que era de 4 a 8 mililitros por kilo. A mí me pareció mucho 8, yo hubiera hecho 4 a 6. Y no está publicado cuántos tuvieron más de 6. Sin embargo, más de 8, hubo 20% en un grupo y 25,6% en el grupo que no veía el monitor. Una tendencia hacia, digamos, cierto efecto favorable. Pero el resultado, sin embargo, hubo un resultado malo de no ver el monitor, que fue el outcome hemorragia intracraniana y leucomalacia periventricular, que fue 26,7 en el grupo que veía el monitor y 39 en el grupo que no veía, con un riesgo relativo de 0,68. O sea, mirar el monitor y tener esos datos probablemente sea bueno. Todavía no hay evidencia contundente, pero probablemente sea bueno. ¿Qué pasa cuando uno ve el monitor? Se me fue el tiempo, no sé. Bueno. Cuando uno bolsea y da presión y mira el manómetro y ve presión, ve la presión, sube y baja la presión, la que yo le estoy dando. Y si hay pérdida ahí, hay presión, sube y baja. Y si hay obstrucción ahí, la presión sube y baja. Cuando yo veo otras cosas, lo mismo que hacen ustedes en el paciente ventilado y tienen las curvitas. Bueno, la curva de flujo, la curva de volumen me dan información muy útil. Que si yo no las veo, no las conozco, no las puedo saber. Este es nada que ver con un prematuro, pero fue un paciente con una diafragmática que nosotros teníamos monitorizando en sala de parto con el monitor de función pulmonar. Y fíjense cómo tenemos registro de la CO2 expirada, de la frecuencia respiratoria, de la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, el volumen tidal expirado, el volumen tidal inspirado para calcular la fuga. O sea que hay mucha información útil. Este era el monitor postductal. Mostrábamos en ese video, en ese momento ventilábamos con Neopaf.
y, por supuesto, con el mezclador de oxígeno, en ese caso 0,4 de FIO. Pero digo, nos da información que nosotros creemos muy útil. Fíjense, por ejemplo, esto lo puse solamente para, bueno, además de las curvas, uno tiene, lo estoy ventilando con 20, que es lo que todo el mundo dice que hay que ventilar, pero me está dando este volumen tidal, que puede ser exagerado. Entonces yo digo, si esto es mucho para este paciente, que estimo pesa 2 kilos, bueno, le bajo la PIM, inmediatamente tengo el registro de cómo bajó el volumen tidal. Esa información creemos que puede ser útil. Entonces, la estrategia de protección pulmonar debe comenzar inmediatamente después del nacimiento. La diferencia de volumen entre la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total en prematuros es muy pequeña. Estamos cerca de las dos zonas de daño. Confiar en una presión de inflado fija y en la evaluación subjetiva de la expansión torácica puede resultar en daño debido a hipoventilación o sobreexpansión. No nos sirve. El propósito de una determinada presión es entregar un volumen tidal adecuado. La distensibilidad pulmonar, y por lo tanto la PIM correspondiente a un determinado volumen tidal adecuado, varía mucho en los primeros minutos postnatales. Hay gran variabilidad. Las diferencias son aún mayores entre recién nacidos, porque las propiedades mecánicas del pulmón dependen de su madurez, y no sabemos qué grado de inmadurez tiene el paciente X versus el Y. Luego del nacimiento, proveer un volumen tidal adecuado dando una presión fija es imposible. No, yo doy 20 y con esto voy a dar fenómeno. Ellos, los autores, Motzler y compañía, dicen la medición del volumen tidal resulta esencial. A mí me parece un poco aventurada todavía esa expresión. Me parece que la medición del volumen tidal parece ser importante. Por ahora me quedaría con esa afirmación. No voy a hablar de esto porque va a hablar Gladys, impacto cardiovascular de la ventilación, pero sepan que por cascada inflamatoria o por compromiso hemodinámico, la ventilación produce daños a distancia, como por ejemplo el sistema nervioso central. Y voy a terminar con este es un estudio que me parece interesante. Impacto del volumen tidal en la ocurrencia de hemorragia intracraniana en recién nacidos prematuros durante ventilación a presión positiva en sala de partos. O sea, no es solamente que daño el pulmón, que el compromiso hemodinámico por las presiones tiene impacto en el sistema nervioso central. Estudio retrospectivo, menos de 29 semanas, ventilados con máscara facial, medición de parámetros de función pulmonar, y lo dividieron en dos grupos. Aquellos que tuvieron alguna vez ventilación con volumen tidal mayor de 6 mililitros por kilo y los que tuvieron menos de 6 mililitros por kilo. Y vieron la ecografía, ¿qué pasaba? Bueno, los grupos eran claramente diferentes. El primer dato interesante es que de los 165 recién nacidos, 75% tuvo en algún momento volumen tidal por arriba de 6 mililitros por kilo. No, pero nosotros hacemos ventilación cuidada. Y hemorragia intracraniana global y grave fue más alta en el grupo que tuvo ventilado con volumen tidal alto. O sea, no es solamente un poquito, uy, qué riesgo de neumotor. No, es mucho más grave que eso. No puedo no mencionar el otro trabajo argentino de Cecilia Cucuccia y Gabriel Musante, porque uno dice, bueno, las presiones, bueno, los volúmenes, y la frecuencia, la frecuencia de 40 a 60. 60 es 50 veces más que 40. Y si yo ventilo a diferentes frecuencias, probablemente esté generando cambios en el tiempo inspiratorio, en el volumen tidal. Y eso es lo que mostraron ellos en este estudio con el uso de un metrónomo, algo bien pautado, 50, versus lo que ventilo 2.3, ventilo 2.3. Vieron que el volumen tidal era significativamente más alto cuando lo hago a lo habitual versus el uso del metrónomo. Y eso quizás sea importante. Nada, les recomiendo este artículo, acaba de salir, está online. Si no lo tienen, porque es difícil conseguir el Journal of Perinatology, lo tengo, me mandan un mail, se lo mando. Está buenísimo. Alan Job, Noel Hillman, las respuestas pulmonares y cerebrales a la ventilación mecánica y al uso de corticoides. Fantástico, no me detengo, se los quería, era como un avisito. Muchas gracias. Feliz Día de la Patria. Doctora Vela. Ahora nos venimos a subir. Bueno.